Muy buenas tardes a todas las personas que por una decisión propia y buscando la dirección, la palabra y la voluntad de Dios en nuestra vida nos hemos conectado para este culto en el cual declaramos que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta y el Espíritu Santo nos dirige, nos conduce a las verdades que vienen del corazón de Dios. Y Cristo está con nosotros en todo momento porque Él nos dijo que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estará Él acompañándonos. Y sabemos por la fe que Él está con nosotros en todo momento. Vamos a hacer una oración de inicio para todos los que recién se han conectado. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por esta mañana hermosa, Señor. Casi en todo lugar de la República Mexicana estamos teniendo buen tiempo por esta mañana, lo cual te agradecemos. El sol ha salido y está calentando, Señor, nuestro corazón. El sol de justicia, que es Cristo el Señor, está con nosotros, alentándonos a seguir adelante. Te damos gracias por ello y por cada vida, por cada familia presente o por cada vida y cada familia que ha clamado a ti por un toque de fortaleza, de dirección, de sanidad, de provisión, de protección, de amor. Tú derramas, Señor, con abundancia, según tus misericordias. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 147 para alabar al Señor. Siempre es hermosa la alabanza al Señor por el pueblo de Dios. Y aunque no lo hacemos con música, pero hay gozo en nuestro corazón al leer el Salmo 147. Leer el Salmo 147 y vamos a leerlo juntos, aunque no nos oigamos, pero el Señor nos escucha. Si estás ahí en tu casa, hazlo en voz alta y yo lo haré en voz alta. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, y él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia.
Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar en lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, aleluya, amén. Quiero anunciar el nombre del mensaje. El nombre del mensaje es palabra profética. Palabra profética. Y vamos a 1 Corintios 14, 22. Rápidamente vamos a 1 Corintios 14, 22 al 25. Y dice así: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente: Dios está entre nosotros. Amén. Hago un breve comentario de este pasaje que me dio el Señor para el título del mensaje profético. Dice que las lenguas es una señal, pero no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora también la profecía. La profecía, cuando se hace en orden y basada en el consejo de Dios, pues es una señal para los incrédulos e indoctos, además de la iglesia. Porque dice que algún incrédulo o indocto es convencido. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y como consecuencia de ver las cosas espirituales claramente y el llamado de Dios, se postrará sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está, y Dios está obrando, y Dios está hablando en este tiempo, al igual que siempre ha hablado Dios. Miren, este es un tiempo difícil, como todos. Muchas palabras se levantan de diferentes fuentes y circunstancias, pero dice la palabra de Dios que hacemos bien en confiar en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, interpretada por el Espíritu Santo. A lo largo de los tiempos y de las edades, la Biblia nos da ejemplos
de esa palabra profética que ha gobernado en el mundo, en el pueblo de Dios y en toda circunstancia. Y debemos estar atentos, nuestro oído listo para oír. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 27. Miren, Jeremías 27 habla de un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Vamos a decir que esta escena de Jeremías 27 se da entre las invasiones que había sufrido Judá, Jerusalén, por parte de Babilonia, por parte de Nabucodonosor y su estirpe, ¿verdad? Que estuvieron invadiendo a Jerusalén varias veces. No fue una sola vez, fueron varias veces. Y era el sentir dentro del pueblo de Israel que esto era como un castigo de Dios y que debían oponerse, había la corriente de los que decían que debían oponerse a Nabucodonosor con todas sus fuerzas, que no podían aceptar que el rey de Babilonia los invadiera, tomara las cosas santas, se las llevara a Babilonia, y que ellos no podían estar indiferentes a eso. Pero había otros, no muchos, más bien pocos, más bien uno, y ese era Jeremías, que oía la voz de Dios y tenía otra opinión. Vamos a leer Jeremías 27 a partir del versículo 1. El capítulo se llama La señal de los yugos. Miren, un yugo es algo que usan las bestias para arar. Es esa pieza de madera, casi siempre es de madera, que le ponen a las bestias para allí fijar el arado que ha de romper la tierra y ha de abrir la tierra para poder sembrar. Se llama el yugo. Y dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Un profeta como Jeremías tenía que obedecer la voz de Dios. Y él hizo un yugo y lo puso sobre su cuello. Y siempre que salía a la calle y andaba por Jerusalén, andaba con ese yugo. Y era una señal de que Dios estaba hablando. Y dice, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, a los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón. Y les mandarás, versículo 4, que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores. Esto es el mensaje de Dios. Dios empieza presentándose. Cuando Dios da un mensaje de este calibre, Dios se presenta. Nadie puede presentar a Dios. Dios se presenta por sí mismo. Y dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. ¿Correcto? Si Dios hizo eso, lo que sigue es consecuencia. Y la di a quien yo quise. ¿A quién da Dios las cosas? A quien Él quiere. ¿Por qué? Porque son de Él. Él es el soberano. Él hace lo que le dicta su corazón
Él no responde a nadie, Él tiene toda la sabiduría. Versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Una afirmación ciertamente pues muy fuerte, ¿verdad? Porque ¿quién iba a decir que Dios elegía a un rey pagano como su siervo y que ese rey pagano pues era quien iba a recibir todo el servicio de las naciones, incluso del pueblo de Israel? Versículo 7, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que, y aquí está la voluntad de Dios, Dios da y Dios quita, Dios otorga y Dios retira, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Vean que el Señor nos pide sujeción en Romanos 13, que lo hemos estudiado, dice, sométanse a la autoridad instituida por Dios. Sométanse. Y eso es el tema también de este capítulo. Y aquí hay una consecuencia de no someterse. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey, castigaré con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová. Versículo 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Vean que en todas las épocas de la historia y de la relación con Dios y del pueblo con Dios, siempre ha habido personas que se adjudican autoridad para hacer sus propias profecías. Pero dice Dios, no prestéis oído a los adivinos, a los soñadores, a los agoreros, a los encantadores. Versículo 10, porque ellos profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Dios tiene una voluntad soberana. Él sabe todas las cosas y Él sabe cuando ordena algo y hay que obedecerle. Si nos ordena obedecer a la autoridad instituida por Dios, pues hagámoslo. Y no nos estemos preguntando, oyendo a los agoreros, adivinos, soñadores, encantadores. Más a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, vean la consecuencia de someterse. La dejaré en su tierra, dice Jehová. La labrará y morará en ella. Hoy en día está muy de moda hablar de migración. Todos quieren migrar, no les gusta su tierra, no les gusta su autoridad. Y van a tierras extrañas que Dios no les ha mandado. Pero dice que aquel que sometiere su cuello y obedeciere, labrará su tierra y morará en su tierra en paz.
Hablé también a Sedequías, rey de Judá, diciendo, someted vuestros yugos, vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo y vivid. Y aquí viene la consecuencia de no someterse. Versículo 13, ¿por qué moriréis tú y tu pueblo espada de hambre y de pestilencia? Según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere el rey de Babilonia. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no sirváis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Versículo 15, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo su pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia pronto, porque os profetizan mentira. Y para hacerlo más corto, vamos a leer el versículo 21. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de esos utensilios, los que quedaron en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, pues todo lo que había quedado, muy pronto a Babilonia serán transportados. Y allí estarán hasta el día que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Dios es soberano, absolutamente. Dios hace lo mejor, absolutamente. La voluntad de Dios es sobre nuestra voluntad, absolutamente. Si somos fieles a su palabra, hemos de aceptar la voluntad de Dios, absolutamente. Él sabe todas las cosas. Y lo que quiere para nosotros es que fructifiquemos, que tengamos paz, que trabajemos y que no hagamos caso de esos que nos están ofreciendo resolver la problemática de un día para otro, que viene cosas que no son reales. El Señor nos está ofreciendo un camino cierto. Aquí viene el caso de un profeta falso llamado Hananías, capítulo 28. Aconteció en el mismo año, en el reinado de Sedequías, rey de Judá, versículo 2, habló Jehová de los ejércitos. Dijo Hananías, falsamente Hananías dijo que Dios había hablado. No era cierto. Pero eso fue lo que dijo Hananías. Habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Hasta puso plazo. Hananías puso plazo. Dentro de 2 años haré volver a este lugar los utensilios de la casa de Jehová, que están en Babilonia. También haré volver a este lugar a Jeconías, que era el hijo del rey, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, los que se habían llevado para Babilonia. Hananías dio una profecía de que en 2 años iba a regresar todo, los transportados al rey y los utensilios del templo. Qué atrevimiento de Hananías. Pero así pasa. Y así está pasando hoy en día. Hay gente que profetiza y profetiza pues absolutamente de su propia insensatez. Entonces respondió el profeta Jeremías a Hananías
delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Vean qué sabio era Jeremías. Jeremías dijo, amén. Eso dijo Jeremías, amén. Así lo haga Jehová, pero confirme Jehová tus palabras con lo que tú profetizaste, de que vendrán los utensilios de la casa de Jehová y los transportados, pues que han de ser devueltos a este lugar. Si ya lo profetizaste, pues que se cumpla, dijo Jeremías. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerras, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y grandes reinos. Y aquí viene un principio de la profecía, versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Hananías hizo algo muy atrevido, tremendamente atrevido. Quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Habíamos visto que Jeremías llevaba un yugo en su cuello día y noche, en obediencia a una instrucción de Jehová, del Señor, y era fiel. Pero aquí Hananías le quita el yugo y lo rompe. Y todavía Hananías se atreve a decir en presencia del pueblo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Jeremías solamente lo escuchó y siguió su camino. Después de que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, porque también le he dado las bestias del campo. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Hananías, profeta, ahora oye Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Vean qué grave es estar profetizando cosas que Dios no ha dicho. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías, en el mes séptimo. Posteriormente, en el capítulo 29, Jeremías envió una carta de parte de Jehová a los exiliados, a los que estaban en Babilonia, que habían vivido en Jerusalén y que habían sido transportados, tanto profetas, sacerdotes y todo el pueblo que se llevó cautivo, recibieron una carta. Versículo 4. Así dice la carta que envió Jeremías a los cautivos. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, Dios nunca nos va a dejar sin respuesta. Dios nunca nos va a dejar sin revelación de cuál es su voluntad para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, asamblea de los santos de Dios. Versículo 4, capítulo 29.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Qué interesante es lo que viene, miren. Les dice Jeremías, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Vean que lo que quiere el falso profeta, aquí lo estamos viendo, la falsa profecía, que no viene de Dios, viene del enemigo, es para disminuir al pueblo de Dios, para quitarle fuerza, para llevarlo a destrucción. Lo que quiere el Señor es que prosperemos. Versículo 7, muy, muy importante, no lo olvidemos. Profecía del Señor para todo el pueblo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Palabra de Dios. No nos estemos quejando, no estemos viendo nada más lo que no nos gusta. Rogad por la ciudad a la cual el Señor nos ha hecho transportar, porque en la paz de esa ciudad nosotros tendremos paz. Y aquí nos vuelve a poner en guardia contra los falsos profetas, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Eso es lo más difícil, que están entre vosotros. Tenemos que tener una visión profética basada en la Escritura, pero con la interpretación del Espíritu Santo, para que no nos engañen. Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Cuántas veces nos viene a alguien? Yo soñé un sueño. ¿Y qué soñaste, hermano, hermana? Pues soñé. Y cuentan el sueño. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Y aquí dice palabra de Dios, y se cumplió, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, versículo 12, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, versículo 14. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de las naciones a los lugares a donde os arrojé. Os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Preciosa palabra, y yo sé que nos ha hablado a muchas personas. Que debemos estar en paz y orar por la ciudad, y orar por el gobierno, y orar por las autoridades, y orar, y tener paz. Porque en la paz tendremos nosotros paz. Y ser fructíferos. Siempre debemos buscar el fruto. El Señor nos ha puesto, en donde nos ha puesto para tener el fruto. Vamos a pasar a otro
a otra palabra profética, pero ahora del Nuevo Testamento. Vamos a Juan 1:29, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Estoy seguro que el Señor nos habló, que el Señor nos da paz, que no vamos a estar oyendo a todo el mundo con sus profecías, que debemos de estar sometidos a la palabra de Dios, a Dios a través de su palabra, y que teniendo paz, el Espíritu Santo hablará en nuestros corazones sobre la voluntad de Dios para nuestra vida, nuestra familia. Y es allí en la paz, en la tranquilidad, en el silbo apacible que oiremos la voz de Dios. Y no estaremos batallando con tantas teorías y doctrinas y profecías que Dios no mandó. Dios no las envió. En Juan 1:29 hay una profecía, la primera profecía del último profeta del Antiguo Pacto, pero la primera profecía registrada en el Evangelio de Juan. El siguiente día vio Juan el profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista, profeta de Dios, lo dijo Jesús, es el más grande de los profetas del Antiguo Pacto. ¿Por qué lo dijo? Él lo sabe, ¿por qué? Aunque era su primo, no se habían visto desde muy niños. Y Juan y Jesús se encuentran y la palabra de Dios narra ese encuentro. No el apóstol, sino el profeta Juan el Bautista y Jesús. Versículo 29. El siguiente día es Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije yo: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, para eso vine yo bautizando con agua. Vean que todo el propósito del ministerio de Juan el Bautista era dar a conocer a Jesús. Era dar a conocer a Jesús, que dijo: es más grande que yo, porque fue antes que yo. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando Jesús vino, el Espíritu Santo descendió, pero solamente sobre Jesús. Él ministró al Espíritu a todos aquellos a quienes él ministró, pero el Espíritu posó y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo, porque él ascendió al cielo y fue glorificado, y cuando él fue glorificado, descendió la promesa del Padre, el Espíritu derramado y también el bautizador
bautizándonos con el Espíritu Santo. Y si tú sientes que algo falta en tu vida de fe, en tu vida de oración, en tu vida de lectura de la palabra, en tu vida personal, pues siente en este momento a Jesús bautizándote con el Espíritu Santo, inundando tu corazón, llenando tu corazón. Esto ya se dio cuando tú creíste en Jesús, pero en este momento podemos llenarnos y lo estamos haciendo, como dice el versículo 33, sobre quien Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Damos un minuto para que tú sientas esa unción de la palabra de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo. Ahora vamos a Lucas 4, versículo 16. Arreglo mis papeles un momento y empezamos con Lucas 4. Después de que Jesús fue tentado en el desierto, ya había sido bautizado, ¿verdad?, por Juan. Este encuentro ya pasó. Después fue llevado al desierto por el Espíritu y después empezó su ministerio y estando en Nazaret, vino a Nazaret, versículo 16, Lucas 4, 16. Vamos a leer desde el 16 hasta el 30. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, abrió el libro, halló el lugar y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Esto ya lo hemos visto cómo fue. Juan dio testimonio de eso. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Le faltó decir, porque estaba citando a Isaías 61, del 1 al 2, le faltó decir, pero él sabía por qué, el día de la venganza del Dios vivo. No habló de venganza, solamente dijo a predicar el año agradable del Señor. Todavía no viene la venganza profetizada en Isaías 61, versículo 2. No la dijo el Señor, y no por omisión, sino porque todavía no es el tiempo. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban. Y él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cumplimiento de la profecía. Todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, siempre siempre hay alguien que critica. ¿No es este el hijo de José? O sea, estaban hablando de José, la historia de su nacimiento. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán,
médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también en tu tierra. Fíjense que lo que querían más que verdades eran señales. Los judíos siempre buscando señales, los griegos buscando sabiduría. Y dice Jesús, versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. A Jeremías, pues casi lo matan, solo la misericordia de Dios permitió que pues no muriera, aunque finalmente sí murió martirizado Jeremías, Isaías, y desde luego Jesús, Juan el Bautista. Ningún profeta es acepto en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en el día de Elías, cuando cerró el cielo por 3 años, cuando hubo gran hambre. Pero Elías no fue llevado a ninguna viuda de Israel más que a la viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad, lo iban a matar, lo iban a despeñar. Lo llevaron a la cumbre del monte para despeñarle, un intento de asesinato. Pero por la gracia de Dios, él pasó en medio de ellos y se fue. Ese día se habían cumplido las profecías de Isaías. Era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Era el día esperado de la manifestación del Mesías. El Salvador anunciaba el inicio del año agradable del Señor. El mensaje, la salvación, está al alcance del que confiesa su necesidad. La salvación está al alcance del que confiesa su pobreza espiritual, su derrota, su insignificancia. Aquel día los judíos eran testigos, los bendecidos entre las naciones. Nunca un Shabbat había contemplado semejante espectáculo. Nadie había empezado así una lectura de la profecía, pero nadie acabaría tan mal su mensaje. El mensaje de Dios había llegado al mundo: salvación, riquezas espirituales, perdón, liberación, vida eterna. ¿Qué cosa los asombró a estos judíos? Dice la palabra, las palabras de gracia, profundidad del mensaje, su capacidad de expresión, un orador poderoso, palabras no escuchadas antes. Era el mejor comunicador, tenía una comprensión impecable de la profecía, interpretaba exactamente la verdad, su voz y ademanes tenían perfección total, los tenía asombrados. Pero el mensaje no les gustaba. No les gustó por 2 cosas a estos judíos de esa sinagoga de Nazaret. El mensaje no les gustó porque primero tenían que arrepentirse y confesar su miseria, su necesidad de arrepentimiento, de humillarse delante de Dios. Y 2, no lo escucharon comentar el día de la venganza que estaba en la profecía de Isaías, versículo 2. Ellos querían venganza. ¿Y quiénes eran ellos? El pueblo de Israel. ¿Cómo eran? Tradicionalistas a más no poder, ceremoniosos, celosos de la ley,
guardaban la apariencia de la ley, pero no el espíritu de la ley. Como no les gustó el mensaje, que era toda verdad, atacaron al mensajero. Y si tú estás empezando o ya llevas tiempo en tu carrera profética, prepárate a que muchas veces cuando tú das el mensaje, no ataquen al mensaje, porque el mensaje es puro y es verdad, sino ataquen al mensajero, al que lleva el mensaje, y empiecen a descalificarte. Pues el hijo de José, el que era un pecador y ahora anda predicando la palabra de Dios, ¿quién le va a creer? O esto, o ataquen a tu familia, o cualquier cosa. Cuando no gusta el mensaje, no atacan al mensaje, porque es verdad, atacan al mensajero. Y hacían una pregunta: ¿cómo sabemos que es el Mesías? Querían señales, lo mismo que tú hiciste, ahora hazlo aquí en Nazaret. Jesús leyó sus mentes y les dijo: ahora me decís, médico, cúrate a ti mismo. Aquí hay 3 conclusiones que vamos a obtener antes de pasar a la cena del Señor. La gente no cree por la perfección del mensaje. Podemos dar el mensaje más precioso, impecable, está basado en los versículos correctos, en la profecía correcta y tiene toda la verdad. La gente no cree por la perfección del mensaje. El que cree, el que llega a creer, es porque está quebrantado. Es porque está quebrantado. Yo he conocido testimonios de presos que estaban en la cárcel, en la celda de los apartados, de los que están reservados para los rebeldes y donde están confinados de uno en uno, por días, por semanas, por meses. Y uno de esos reos le llegó una porción de la Biblia, una hoja de un Nuevo Testamento. Hay muchos Nuevos Testamentos y Biblias que se reparten en las prisiones, pero ¿saben en la mayor parte de los casos para qué los usan? Pues como papel higiénico. Y le llegó a él una porción de la escritura y estaba tan quebrantado por estar ahí en ese lugar tan terrible que empezó a leer y era Isaías 61 y creyó y se arrepintió y su vida fue cambiada. La gente no cree por la perfección de la oratoria del que está hablando. La gente cree porque está quebrantada. La gente no cree por señales y milagros. Puede haber señales y milagros y seguir indiferente. La gente cree porque ha preparado su corazón para aceptar al Mesías. Si no aceptas, no verás nada, nada de la gloria de Dios. Pero si aceptas, irás viendo cada día en tu vida manifestada la gloria del Señor. Si por primera vez o este mensaje imperfecto, dado por un siervo imperfecto, ha llegado a tu corazón, ponte a cuentas con el Señor. El Espíritu Santo ha obrado en quebrantamiento, porque el Espíritu Santo viene a conmover las almas para el arrepentimiento. Arrepiéntete. Has vivido una vida sin sentido, sin un propósito. Arrepiéntete. Busca a Dios.
a través de Jesús. Conocerás su amor a través del Espíritu Santo, conocerás el consejo, la sabiduría, la protección y la dirección. Cree, sobre todas las cosas, empieza a creer. Haz a un lado todo aquello en lo que has creído, que es falso. Los falsos mensajes, los falsos profetas, y busca al verdadero Dios. Él te va a ir revelando paso a paso, una a una, todas las verdades que tú necesitas para vivir. Le pido a la iglesia y a todos aquellos que hemos decidido tener esta convivencia, esta comunión, que nos preparemos. Y vamos a Lucas capítulo 22, versículo 7. Para leer el texto de Lucas sobre la cena del Señor. Lucas 22, versículo 7. Del 7 en adelante. Y dice, llegó el día, ya tienes todos los elementos. Mira, quiero mostrarte lo que yo tengo. Tengo el pan y tengo el vino. El jugo de uva. Te doy un poco de tiempo para que tú dispongas en tu hogar el pan y el jugo de la vid que tienes dispuesto para las personas que están conviviendo contigo. En todos estos eventos, todos debemos ser hospedadores, invitar a personas a nuestro hogar para tener comunión. Tener comunión no es fácil en este tiempo de la pandemia, tener comunión, pero lo hacemos en el espíritu y poniendo algo de nuestra parte. Dice la palabra de Dios, llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Este es Lucas 22, 7. Ahora vamos con el 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Versículo 11. Y decida al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vean qué entendido era el padre de familia. Sabía que Dios le iba a hablar ese día y había preparado un aposento. ¿Cómo lo sabía? No lo sé. Estaba muy cerca de Dios. Dios tiene en todo lugar, en toda circunstancia, personas fieles que le obedecen y que oyen su voz. Y aquí hay uno, el padre de familia de esa casa. Y yo te pido a ti, padre de familia, a mí, padre de familia, que siempre tengamos un aposento donde comer la Pascua con los discípulos. Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho. Vean que un profeta, y aquí está el profeta Jesús de Nazaret, hijo de Dios, toda su profecía se cumplía, porque venía de Dios. Prepararon la Pascua, y cuando ya era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles.
Y tú puedes sentir en este momento ese sentimiento tan íntimo. Y cómo los miraba a sus apóstoles, con amor, con misericordia. Él sabía lo que venía, porque les habla de sus padecimientos. Cuánto, versículo 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él les habla de sus padecimientos, lo que le esperaba, lo que le venía. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Ahora vamos a empezar con los elementos. Y tomo el pan y dio gracias, gracias Señor, este es pan que tú edificaste a través del trigo, que tú regaste, el sol que lo hizo crecer. Y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y lo partió y lo dio. Haced esto en memoria de mí. Come el pan, voy a comer el pan. Lo partió, lo compartió. Él es para todos, todo aquel que en él cree. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Allí en Jeremías 31. Hoy estudiamos Jeremías 27, 28, 29, pues en el 31 habla del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y el nuevo pacto es que yo, dice el Señor, hablaré a tu corazón y escribiré mi ley en tu mente, que por vosotros se derrama. Ya la ley no la tenemos por fuera, la ley de Dios la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Habla de su muerte. Y esa sangre que nos vino a entregar. La sangre de Cristo tiene poder. Tomemos el símbolo que es el vino. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado.
Termino con una oración por todos nosotros, porque si lo meditamos, pues cada uno con nuestro pecado venimos a contribuir a que el Hijo del Hombre fuera entregado. Y debemos vivir cada día de nuestra vida agradecidos a Dios, Padre, al Hijo de Dios y al Espíritu Santo por haberse tenido misericordia de nosotros. Nunca enalteciéndonos, nunca creyendo más en nosotros mismos y agradeciendo a Dios y a Cristo y al Espíritu por lo que ha hecho en nuestras vidas y esperando los mejores tiempos que vienen de parte de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias porque tú has conmovido nuestro corazón hasta las lágrimas. Nos has recordado, Señor, tus pactos, tu palabra profética segura. Has ministrado nuestra necesidad, Señor, de tu presencia. Restauración, sanidad, pero sobre todas las cosas fe. Fe, porque es por fe y no por obras. Es por fe. Y nos vamos acercando cada día más hasta el día de nuestra esperanza. La esperanza gloriosa. Gracias por nuestros pastores, gracias por los líderes, gracias por todas las personas que sirven en tu iglesia y los que están preparándose para servir. Es una iglesia grandiosa, el cuerpo de Cristo. El día de la gran cosecha lo estamos viendo con nuestros ojos. No hay nada que se oponga a la voluntad de nuestro Dios. Él hará según Él lo ha profetizado y Él lo ha dicho. Nada se podrá oponer. Lo sabemos, lo creemos y lo declaramos. Estamos llenos de gratitud y de gozo en esta tarde y no tenemos más palabra que gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, pues, damos por terminada la transmisión hermosa de este mensaje de comunión y de enseñanza profética. Y le agradecemos al Señor Todopoderoso que nos ha acompañado en todo momento. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Les invitamos a que sigan conectándose a las diversas actividades de la congregación. Que tengan buena tarde. Dios les guarde. Gracias, Pastor David. Gracias, pastores. Bendiciones, hermanos.